estamos ya. Teresa, bienvenida a Visionarias una vez más, ¿no? Nuestro primer encuentro en el evento de Visionarias y ahora pues estamos haciendo, bueno, una entrevista especial con mujeres referentes, ¿no? Como tú, especialista en comunicación, tanto verbal como no verbal, y autora que lo enfatizo bien porque he comenzado a leer tu libro Imparables y me encanta, de verdad, es una guía maravillosa para toda mujer que quiere emprender, que quiere atreverse y alcanzar posiciones. Y un poco sobre esto quisiera primero darte la bienvenida, ¿no? Y que me enlazaras con una pregunta que te voy a hacer. ¿Liderazgo femenino o liderazgo de mujeres? Liderazgo de mujeres. Estamos diciendo que las mujeres tenemos que liderar también de una forma determinada y por lo tanto nos estamos apartando de un liderazgo firme, de un liderazgo que no tiene por qué ser masculino, pero que sí es productivo y que es el que muchas veces se necesita en las empresas, en las organizaciones y en el poder, ¿no? Entonces, lo que no me gusta de la palabra liderazgo femenino es que se asocia muchas veces a un liderazgo soft, a un liderazgo suave, y eso ya es discriminatorio en sí mismo. ¿Por qué una mujer no puede mandar de una manera firme? ¿Por qué una mujer no puede tener actitudes igual que han tenido los hombres hasta ahora? Evidentemente hay elementos del liderazgo masculino que están desfasados, que ya en el siglo XXI no tienen ninguna razón de ser, como el autoritarismo, como el abuso de poder, como la falta de empatía. Pero es que no estamos hablando de esto, estamos hablando de que cuando decimos liderazgo femenino, tiene que ser siempre muy empático, tiene que ser siempre muy diplomático, tiene que ser incluso dulce. Bueno, pues hay momentos en que se tiene que ser así, pero hay otros momentos en que quizás tenemos que hablar de una manera alta, clara y firme, tenemos que dar instrucciones y ordenar para que las cosas se cumplan y lo que no me gusta es que cuando una mujer hace esto, entonces se dice que es mandona, que es una amargada, que es una marimacho. Por lo tanto, en el momento en que estamos utilizando el término liderazgo femenino, desde mi punto de vista, seguimos discriminando a la mujer, la seguimos haciendo diferente en un mundo donde lo que queremos es la igualdad. Sí, pero sí, evidentemente sí tenemos, claro, lo que dices en el libro y en unas entrevistas que yo estuve viendo, claro, hay un liderazgo, pero evidentemente también una mujer pues tiene características diferentes y muchas son similares también entre mujeres, ¿no? Que es un poco lo que tú mencionas también sobre eso de que solemos estar en la esfera privada y no en la esfera pública, que es donde nos llevan muchísima experiencia los hombres, ¿no? ¿Cuáles serían esas características que podríamos tener en común las mujeres y que, bueno, que aunque nos definan como mujer, como bien dice, pues también son muy efectivas y es lo que necesitan también muchas organizaciones? Si hablamos de habilidades de comunicación, hay unas ventajas que tenemos en general que son precisamente este estilo de comunicación más relacional, que se basa más en la conversación y el intercambio y el diálogo y por supuesto también en la empatía, mientras que el estilo más masculino es más informativo y está más basado en el monólogo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque están acostumbrados a dar órdenes, a explicar todo lo que hacen, el típico mansplaining, ¿no? El explicar lo que hacen ellos, pero también lo que tienes que hacer tú, o te explican lo que tú no sabes, en teoría no sabes. Por lo tanto, este estilo de comunicación más femenino es muy útil, pero es muy útil entre mujeres, porque es lo que hemos hecho siempre. Pero cuando una mujer va a un entorno predominantemente masculino,
Entonces, a lo mejor estas habilidades no les sirven para determinados interlocutores. Para una mujer probablemente sí, porque están utilizando el mismo código, pero quizá para hablar con un hombre no les sirve. Lo que tiene que adoptar es un estilo más parecido al que utilizan normalmente los hombres. De todas formas, estos son generalizaciones basadas en estereotipos, porque hay hombres que también tienen un estilo más femenino de comunicación y hay mujeres que tienen también un estilo muy autoritario, muy directo o que también utilizan el mansplaining, ¿eh? También puede ser. O sea que estamos hablando muy en general. Pero además hay otros factores que influyen en estas diferencias y es que las mujeres tenemos que mostrar siempre esta prudencia e incluso inseguridad, aunque no la tengamos. Aunque no tengamos una cierta inseguridad en el tema que tratamos, por ejemplo, pues yo he conocido a ingenieras que son muy capaces, brillantes, y en el momento en que afirman las cosas de una forma categórica, pues ya son mal vistas. ¿Y por qué? Porque eso no se espera de una mujer, sino que lo que se espera es que digamos las cosas de una forma prudente, incluso que a veces nos justifiquemos o nos disculpemos por decir lo que decimos. Estas fórmulas rituales del, bueno, yo no sé, a mí me parece que, o yo diría que, o verdad, no sé qué opináis vosotros, cuando lo que decimos es absolutamente comprobado, cierto, seguro, y aunque sea una opinión, es que da igual, es una opinión, puede ser una opinión personal, algo subjetivo, pero yo lo puedo afirmar tranquilamente, es mi opinión, ¿no? Y en cambio, claro, los hombres están mucho más entrenados para expresarse con total seguridad, aunque no estén seguros de lo que dicen. Y a lo mejor se lo están inventando. A lo mejor te lo han oído decir a ti hace 10 minutos y entonces ellos lo utilizan para afirmarlo categóricamente y tú habías soltado solo una idea, ¿no? O sea que hay realmente muchas diferencias en la forma de expresarnos, tanto verbalmente como no verbalmente. Pero para mí el reto está en converger, en utilizar por lo menos en el ámbito profesional, ¿no? En utilizar códigos que podamos compartir y que nos podamos entender claramente y que no sigamos sufriendo porque es una discriminación, esta discriminación las mujeres de que por hablar con firmeza pues ya no somos mujeres, ¿no? Fíjate que cuando una mujer se expresa o se comporta con seguridad, con decisión y con firmeza, se dice que es masculina. ¿Pero por qué? Es una mujer igualmente, lo que pasa es que está segura de lo que hace, de lo que dice, y está utilizando otro registro, el registro profesional. Punto. Bueno, no sé si era esto lo que me preguntabas. Una mujer, por ejemplo? Sí, efectivamente eso, ¿no? Pero me pongo, por ejemplo, en la imagen, si está una mujer que esté en una junta directiva, en una reunión, que casi todos son hombres, en donde va a haber todo esto de que te interrumpen, de que no te dejan hablar, que no te dan la palabra, etcétera. ¿Qué tú recomiendas a esta mujer que está en esta reunión para hacerse sentir y para hacerse también respetar y escuchar, ¿no? Y ¿qué es lo que recomiendas en ese sentido? Yo recomiendo dos cosas. Una es tener ya una estrategia permanente. O sea, yo no puedo hacer que me escuchen en una reunión si no me he hecho escuchar antes en otras situaciones. O sea, lo que no puedo hacer es reivindicar en aquel momento, porque entonces me dicen, pero ¿de qué vas? Eres una histérica, pero qué susceptible eres, pero qué sensible, pero sí, por favor, pero ¿por qué te pones así? No, o sea, yo tengo que tener en cuenta en qué ambiente me muevo y si es necesario ya adoptar una estrategia de visibilidad y de una expresión firme y persuasiva y convincente y lo que haga falta, ¿no? Y además, en una reunión, por ejemplo, pues
yo te diría que la parte no verbal es muy importante, el cómo me muevo, el cómo miro, el cómo gesticulo. Y me pueden decir, pues las lectoras me pueden decir, ya, pero estos son gestos masculinos. Sí, pero es que los gestos masculinos son los que se asocian al poder. Entonces, tú verás qué prefieres, ¿no? Y eso no lo podemos evitar. ¿Por qué? Pues porque todos estamos educados en función de unos estereotipos y de unos comportamientos asociados al género. Por lo tanto, si yo quiero transmitir poder, lo que no puedo hacer es ser muy femenina, porque muy femenina ha significado durante siglos debilidad, fragilidad, sensualidad, maternal, dulce. Esto es lo que ha significado femenino hasta hace poco. También pequeño, cerrado, ¿no? El lenguaje corporal femenino es de disminución, es de ser más pequeña y más cerrada. Claro, pues esto no lo podemos evitar, ha sido así. Entonces, si yo quiero que me vean más poderosa, pues probablemente lo que tengo que hacer es ampliar el volumen, aumentar el volumen, expandirme, levantar la cabeza, mirar de frente, mirar directamente, no bajar la barbilla ni la cabeza y además utilizar un tono de voz que sea firme. Yo no te diré masculino, no tengo que hacer como Margaret Thatcher, que fue a clases de voz para tener la voz más grave. No, pero hablar con afirmaciones, sin dudar, pues eso, sin estos rituales que antes comentábamos y además en un volumen que se me escuche, ¿no? Algunas personas, tanto hombres como mujeres, consideran que esto es masculinizarse. Y yo insisto en que esto no es masculinizarse, esto es asumir un lenguaje de autoridad. Es un lenguaje de autoridad, tanto para hombres como para mujeres. Sí, sí, eso te iba a preguntar, porque seguramente muchas mujeres te dirán efectivamente esto, ¿no? Pero es un poco también que lo mencionas en el libro, en el caso, por ejemplo, de los pitch, cuando mujeres buscan inversiones para sus empresas o para sus emprendimientos, y es esos sesgos que mismo comenta, bueno, que yo no conocía esta frase brecha de confianza de género, ¿no? Que háblanos un poco de eso, ¿no? Y bueno, me imagino que un poco también es recomendar, como tú dices, desde el punto de vista de comunicación no verbal, de cómo manejarse en esos pitch que tienes que dar, ¿no? Pero ¿qué le recomiendas a una mujer que se tiene que enfrentar, tiene que vender o su proyecto o su emprendimiento en un entorno? Los inversores son hombres, son más hombres conscientes. Mira, es que, ¿sabes qué pasa? Que las mujeres estamos, es una especie de trampa constante, ¿no? Porque si te comportas de una manera femenina, bueno, pues puedes gustarás a las mujeres, gustarás a los hombres. ¿Por qué? Porque no te apartas de tu rol. Pero no te van a considerar como líder, por ejemplo, o no te van a considerar como emprendedora que pueda sacar adelante una empresa. ¿Por qué? Porque hay este sesgo. ¿Y qué pasa? Si te comportas pues de una manera que llamaríamos más masculina, ¿no? Más de acuerdo con el patrón del hombre emprendedor, del hombre líder, etcétera, entonces tenemos miedo de que nos digan que somos masculinas. ¿Por qué? Porque sabemos que esto conlleva un castigo también. Apartarte de tu rol conlleva un castigo por la sociedad, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que las mujeres estamos con miedo por todo, miedo por ser débiles, miedo por ser demasiado fuertes, miedo por hablar de una manera determinada, miedo por hablar de otra. O sea, que al final, claro, vamos a hacer, por ejemplo, un elevator pitch o vamos a hacer una conferencia o vamos a una reunión y no sabemos exactamente cómo tiene que ser nuestro estilo, porque si hago esto, me atacarán, si hago aquello, me atacarán.
y es complicado, ¿eh? Y por eso una de las cosas también que yo digo siempre es, tú, adelante, tú tienes un objetivo, pues tú sigue tu objetivo y da igual lo que digan, porque es que este es uno de los principales problemas que tenemos las mujeres de hoy, que todavía estamos demasiado pendientes de qué es lo que dirán los demás en nuestro entorno familiar, en nuestro entorno social y de amigos, en nuestro entorno profesional incluso. ¿Qué van a decir de mí si me expreso de esta manera, si me visto de esta manera, si me postulo para un cargo directivo? ¿Qué van a decir? ¿Qué van a pensar? ¿Van a pensar que soy demasiado dura? ¿Van a pensar que soy demasiado ambiciosa? ¿Van a pensar que, o todo lo contrario, van a pensar que no valgo para nada, que no soy competente, que soy demasiado débil? Oye, es que es una locura, ¿no? Siempre estamos sufriendo por no estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado, ¿no? De la marca personal, ¿no? Y te enfocas muchísimo ahí y sobre todo en el tema digital, que es donde tenemos que estar, ¿no? Entonces, yo me pregunto y le voy a pasar a Andrea, ¿no? Hay muchísimas mujeres que todavía no están en LinkedIn, que todavía no se atreven con un blog, como tú mencionas, que no se atreven a escribir, a participar, a estar en las redes. Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil cambiar un poco a estas mujeres en ese sentido. Háblanos un poco sobre qué es lo que tú has visto. Me gustaría saber, ¿no? Tú que asesoras a tantas mujeres y que tienes tus programas, ¿no? Y no sé si quieres complementar, Andrea, tú la pregunta, porque Andrea se mueve más en ese mundo que yo. Bueno, diría yo que escuchemos primero lo que nos cuenta Teresa y le pregunto algo en todo caso. A ver. Sí, a mí es un tema que siempre me ha fascinado, este tema de la marca personal, y desde mis inicios yo lo trabajé en la medida de mis posibilidades, y probablemente uno de los factores fue que yo venía de un mundo donde no tenía ningún contacto, no, empecé de cero, y por lo tanto tuve que hacerme ver de alguna manera, que darme a conocer. Y por lo tanto, pues empecé en aquel momento con una página web que todavía pues había pocas, después con un blog y con mis artículos en el blog, después entré en Shink, que es una red social que todavía existe, después ya vino LinkedIn y después Twitter y todas, yo creo que estoy en todas las redes. No necesariamente la marca personal se tiene que desarrollar en el ámbito digital, podría ser en el offline, pero lo que pasa es que hoy es muy difícil. Es muy difícil. Y una ventaja que tiene lo digital es que es muy, digamos, democrático, es decir, que todo el mundo tiene acceso. Tú te puedes crear una cuenta de Instagram gratis, de LinkedIn gratis, y por lo tanto, con herramientas gratuitas, tú puedes hacerte tu propia promoción y tú puedes ganar esta visibilidad. Esto es una opción que hace 30 años no existía. Tú tenías que ir a contactar a los medios de comunicación y esto era muy difícil si no tenías contactos, o tenías que escribir un libro y eso también era prácticamente imposible, que una editorial valorara tu libro para publicarlo, ¿no? En cambio hoy tú te puedes publicar tus libros, puedes publicar tus contenidos, o sea que hoy lo tenemos mucho más fácil. ¿Qué pasa? Que hay muchas mujeres que todavía primero, no son conscientes, y esta es la primera dificultad, no son conscientes de la importancia de la marca o incluso de la visibilidad a secas, que no son conscientes ni siquiera de la importancia que tiene la visibilidad dentro de la empresa. Las típicas son estas que dicen, yo trabajo bien y la gente que tiene que saberlo ya lo sabe. Bueno, pues no siempre pasa esto, ¿no? ¿Y por qué viene esto? Pues por este baño de modestia que nos han inculcado desde niñas, ¿eh? Y entonces pensamos que trabajando bien es suficiente. No es suficiente.
En la mayoría de los casos esto no es suficiente. Por lo tanto, yo diría que el primer problema es este, el no saber la importancia que tiene y no darle valor. Y después, una vez que ya se han mentalizado de que sí es importante, porque han visto además a su alrededor gente que ha triunfado gracias a la visibilidad, etcétera, pues una vez que han tomado conciencia, después está otro problema, que es el miedo. El miedo a equivocarse, el miedo a lo que dirán, el miedo a las críticas, el miedo a no hacerlo bien, el miedo a no estar suficientemente preparadas para hacer una foto o para escribir un post. Y otro gran problema que tenemos también las mujeres es el tiempo, que también lo hablo en mi libro, que es que, claro, para hacerte autopromoción necesitas tiempo. Y no lo tenemos la mayoría de las veces, ¿no? ¿Por qué? Pues porque tenemos todavía estas tareas domésticas, este tiempo que queremos dedicar a nuestros hijos, lógicamente, a nuestra familia, y además también porque priorizamos otras cosas, priorizamos muchas veces el trabajar más, el trabajar muy bien, el perfeccionismo, cuando esta media hora que tú dedicas a lo mejor a mejorar algo que ya está bien, la podrías dedicar a publicar un post en LinkedIn. Y este es uno de los grandes problemas que nos frenan en esta visibilidad, sea en las redes o donde sea. Una de las frases que sale en el libro es: trabaja menos y véndete más, que será más productivo, ¿no? Pero no gusta esta frase. Para algunas ha sido una revelación, pero a muchas se resisten a esto. Y justamente esto último que dijiste es lo que creo que afecta muchísimo bueno, a las mujeres en general. Los chicos son como más enseguida van y se muestran sin problemas, venden sin problemas. Y es que tenemos ahí asociada mucho la venta con cosas negativas, sobre todo las mujeres. Sí. Esto de vendernos suena como muy fatal para las mujeres. Y deberíamos quitarle hierro a esa palabra, porque nos estamos vendiendo permanentemente. O sea, si no nos vendemos, no avanzamos, diría yo. Claro. ¿No? Entonces, sí que es verdad que lo que tú decías también, en las empresas las mujeres dicen, yo trabajo bien y ya los que tienen que saberlo, pues esto no alcanza. Hoy en día, además los puestos, a lo mejor esto alcanzaba hace 50 años cuando entrabas en una empresa y vivías ahí tu vida de empleo todo el tiempo en el mismo lugar. Pero es que hoy en día es muy contada la gente que puede trabajar en el mismo lugar todo el tiempo. Entonces, y ni siquiera te conoce la persona que va a tomar la decisión. Exacto. Bueno, sí, los que toman decisiones nunca saben ni quién es el que está, sobre Claro. quién está tomando la decisión. Bueno, y mucho menos si es mujer normalmente. La cuestión es que yo siempre les digo que preparen sus marcas pensando en que también otras empresas vayan viendo su valor, vayan enterándose si están buscando empleo y si están buscando emprender, evidentemente, si no te vendes es que no puedes emprender, es que no puedes emprender, ¿no? Entonces, pero incluso siendo empleado ya tienes que trabajar esa marca. Para mí, bueno, esto lo recomiendo siempre, porque claro, si no, puede pasar cualquier cosa en cualquier momento y entonces los que están afuera de tu empresa ni saben quién eres, ya los que están adentro, a lo mejor muchos no te conocen, imagínate los que están afuera. Conseguir un nuevo trabajo sin haber mostrado tu talento previamente se está complicando muchísimo por la forma en que hoy en día los reclutadores de talento buscan talento. ¿A dónde van? A ver qué dijo en LinkedIn, a ver dónde está, pon el nombre en Google. Y claro, es que es importantísimo, ¿no? Esta parte. Y no la tenemos clara, no la asumimos, porque le tenemos ahí mucho miedo a esa parte de exponernos, no ser perfectas y toda esta... Es que si vamos al pasado y todavía al presente, pero
las mujeres antes no salían de casa, es decir, no pasaban al ámbito público si no salían perfectas, si no se habían arreglado, si no estaba todo preparado. Y además, lo público, la parte pública, siempre tiene unos riesgos y por eso siempre iban acompañadas de sus maridos. Es que, claro, esto no está tan lejos en nuestra historia, ¿eh? Que esto todavía pasa. En algunos sectores, en algunos países, todavía esto está aquí dentro. Entonces, la mujer de hoy que se expone a lo público, a las críticas y además no se expone por su belleza o por su vestido, el vestido que lleva, sino que se expone por su talento o por su conocimiento, su experiencia, pues tiene muchas más inseguridades. Yo creo que en el libro lo expliqué y lo he explicado varias veces, el caso de una ejecutiva a la que asesoré, una ejecutiva que era hija, además, de una familia catalana propietaria de una empresa, de una gran empresa, de las pocas grandes empresas que hay en alimentación. Y ella pasaba, los propietarios eran su padre y sus tíos, hombres, ¿vale? Pero ella tenía que ser parte de la línea sucesoria y estaba ya en el consejo directivo. Tenía pánico a hablar en público. Había estudiado en Harvard, tenía una educación excepcional, pero tenía pánico. Sobre todo porque el miedo a exponerse, ¿no? Y me decía, pero Teresa, es que no lo entiendo, porque yo me puedo poner un vestido rojo con un gran escote, irme a una fiesta, puedo atravesar toda Barcelona y eso no me da ningún apuro. Pero a abrir la boca en una reunión no puedo. ¿Por qué? Bueno, pues porque estaba preparada para exhibirse como mujer, como objeto decorativo, ¿no? En esta función de acompañante o de esposa o de novia o de hija o de lo que sea, ¿no? Pero no como líder. Todavía ella no había asumido esta función. Bueno, pues si nos fijamos hoy en día, muchas de estas mujeres que tienen miedo a hablar en público, que tienen miedo a participar en las redes, etcétera, tienen el miedo a equivocarse, a no dar la talla, a no ser reconocidas profesionalmente, pero en cambio a lo mejor se hacen selfies después en Instagram o se ponen a bailar en TikTok. Bueno, no sé si es el mismo perfil, pero vamos, que pueden ir también a otros sitios sin ningún problema, ¿no? Pero el miedo está en el ámbito profesional, empresa y público. No está en el ir a una discoteca. ¿Y cómo romper ese miedo, por ejemplo? ¿Cómo romperlo? Bueno, yo creo que entendiendo que podemos tener otros roles que los que nos han inculcado. Yo creo que lo explico precisamente en el prólogo, cuando explico la historia de mi familia y mi propia historia, y es que hay una generación de mujeres que todavía no la hemos superado del todo. Hay varias generaciones, de hecho, ¿no? Que es que nos han transmitido los patrones femeninos de conducta, pero nos han impulsado a estudiar y a trabajar. Y entonces aquí se crea un cruce de cables en nuestro cerebro. ¿Por qué? Porque por un lado te han transmitido una forma de pensar, de actuar, etcétera, como mujer de antes, con el rol femenino de toda la vida, pero al mismo tiempo tú te tienes que mover y desempeñar en entornos que son masculinos y que van cambiando y que van hacia algo más mixto, pero que en muchos casos todavía son entornos con unas mentalidades con patrones masculinos. Entonces, claro, esto nos provoca un choque. Por lo tanto, lo primero es entender esto. Entender que venimos de una herencia, pero que podemos, racionalizándolo, podemos ir y movernos en otros ámbitos, ¿no? Donde lo que se valora es
nuestra capacidad para organizar nuestros conocimientos, nuestra experiencia, la creatividad, no sé, lo que sea, ¿no? Todas las virtudes que se piden a una profesional. Pero si valoramos solo esto, pero tenemos miedo a esta publicidad o tenemos miedo a estar en el ámbito público, entonces tenemos un problema, porque nos quedamos siempre es el cuento de la Cenicienta, si os fijáis, yo doy una conferencia que es de cómo la Cenicienta llegó a Palacio. Es el cuento de la Cenicienta y es, tú estás en la cocina, tienes que hacer todo el trabajo duro, y para llegar a Palacio te tiene que rescatar un príncipe. Bueno, primero una hada madrina, ¿no? Que es cuestión de magia, por lo tanto. Y después el que te acaba rescatando es el príncipe, ¿no? Y allí, cuando ya vas bien vestida, estás bonita, linda, etcétera, eres la chica más linda del país, entonces el príncipe se fija en ti y busca por todo el país esta mujer tan preciosa, ¿no? Pero te busca no por tu talento, te busca porque eres muy bonita. O sea, que es que tenemos tanto aquí metido. Exacto. Bonita y joven, ¿no? Porque y joven, sí. Problema, y rubia. Y el otro problema es el tema, bueno, tan mencionada tantas veces, el edadismo, y de lo cual además tú emprendiste después de los 40, y es algo de lo que tú hablas, y muchas mujeres, pues, a partir de cierta edad y de los 30 y algo, que ya te discriminan a los 30 y tantos años por edad, ¿no? ¿Qué recomiendas a estas mujeres, ¿no? Que tienen de repente que emprender, que tienen cierta edad y que, bueno, que están llenas de muchos miedos? Pues es que lo primero que les tengo que recomendar es que se trabaje en su marca personal. Porque es que es lo que hice yo. Y si no hubiera sido por eso... Claro, es que, porque si no, no tienes muchas posibilidades. Yo os comentaba en aquella charla que me di cuenta de que quería hacer algo por aburrimiento, ¿no? Bueno, pero después de esto, por el aburrimiento que sentía en el otro trabajo. Pero también hubo un factor muy importante para emprender, y es que nadie me quería contratar. 38 años, 2 niños pequeños, divorciada, era un problema con patas yo para las empresas. Entonces, como nadie me quiso contratar, o me contrataban como en prácticas, te imaginas, casi 40 años, con una experiencia, una solvencia profesional, no sé, y es que era indigno, ¿no? Pues no, pues entonces yo pensé, pues si nadie me quiere, yo voy a emprender. Fue durísimo, pero pienso que si tienes un proyecto, si tienes las cosas claras, pues tienes que confiar en ti, pero eso sí, lo tienes que hacer con una cierta inteligencia y una estrategia también, porque si no es como un suicidio, ¿eh? Exactamente. Bueno, no sé, Andrea, si tienes alguna pregunta. Yo comparto mucho con Teresa la historia, porque yo también tuve que emprender porque me quedé sin trabajo y ya tenía más de 45 y no hubo manera de reinsertarme. Y sé de lo que estás hablando y te comprendo totalmente. Pero bueno, las mujeres actualmente estamos en esa situación. Realmente la pandemia nos dejó muy tocadas, todo el colectivo femenino quedó muy tocado, y las más tocadas obviamente las mujeres un poquitito de 45 para arriba. Los hombres también han quedado tocados, pero las mujeres siempre destacamos cuando llega el momento de cribar, y creo que realmente es importante que tomen nota de lo que decías, ¿no? Que se generen esa marca personal, que se atrevan, que busquen entre sus talentos y conocimientos para poder sacar
un emprendimiento adelante. Que es complicado, sí lo es. Aquí no vamos a decir que el hada madrina es raro que toque a todas las emprendedoras a la vez, pero bueno. También creo que esto de que tiene que venir el príncipe a rescatarnos es algo de creencias que tenemos inculcadas y que tenemos que empezar a desaprender. Y por supuesto educar a estas nuevas mujeres, a estas nuevas generaciones de mujeres para que se quiten esto de la cabeza, porque nos frena mucho y realmente podemos hacer muchísimas cosas si nos lo creemos. El tema es que no nos lo creemos mucho. Claro, claro, sí, sí. Aquí es que este afán de perfeccionismo, a veces hay mujeres que tienen cosas hechas, incluso artículos o libros escritos o proyectos, y no se atreven. No se atreven a sacarlo a la luz, no se atreven a ir a venderlo, no se atreven a hablar con alguien, a buscar contactos. ¿Por qué? Bueno, pues primero por esta aversión digamos, al dinero, a lo público, al qué pensarán de mí, pensarán que quiero hacer negocio. Pues claro que quieres hacer negocio. Pues claro, porque es que ¿de qué vamos a vivir si no, no? Pero como siempre hemos sido las que hemos gestionado el dinero que gana otro, pues esto todavía lo tenemos también en la cabeza, ¿no? Y claro, pues cuando yo tengo algo que puede ser valioso, tengo que saber explicarlo y tengo que defenderlo. Y esto es otro aprendizaje que tenemos que hacer. Las emprendedoras, yo he dado muchas clases durante muchos años a emprendedoras en Barcelona Activa, e incluso hay programas específicos de temas financieros, porque una de las grandes dificultades no es hacer el plan de empresa. El plan de empresa pueden llegar a hacerlo. Yo les daba temas de comunicación, pero al final la gran dificultad es que no saben poner precio a lo que hacen. No saben negociar y no saben vender. Y aquí tenemos otro tema. Y yo me incluyo en este tema. Me estás describiendo, o sea, estás hablando y yo creo que le pasa a todas, ¿no? Nos pasa a todas. Y yo siempre decía, es que yo no sé vender, si yo sé escribir, no sé vender. Y es ese miedo también a demostrar que sabes, ¿no? Que es lo que tú mencionas, o sea, es ese miedo, o sea, a uno le da como... Es que tenemos el miedo a vender metafóricamente, es decir, que no nos vendemos, no nos hacemos publicidad, pero no solo esto, sino que además también tenemos miedo de cobrar. Miedo de cobrar por lo que hacemos, dinero, que esto ya no es metafórico, es algo concreto. Y bueno, ellos se ponen unos precios. Yo os podría decir que colegas míos, colegas que ni siquiera tienen la mitad de experiencia que yo o que han decidido un día montar su negocio y me dicen lo que cobran, digo, pero ¿cómo puede ser? Pero ¿cómo puede ser que este tío que se acaba de poner ahora en esto pida lo que pide? Y en cambio nosotras, y a lo mejor él no es el que está equivocado, sino que la que tengo que subir los precios soy yo, porque siempre soy tan prudente. Bueno, pues así soy, y hay que cambiar, exactamente. Tenemos que valorarnos más nosotras. Y mira, y una cosa que creo que también tenemos que hacer las mujeres es pensar en nuestra jubilación. Porque yo creo que si les dijeras a todas las mujeres, oye, piensa en tu jubilación, ¿cómo quieres vivir cuando tengas más de 65 años? A lo mejor lucharíamos más por determinadas posiciones en la empresa o, no sé, pelearíamos un poco más por lo que nos corresponde, lo que es nuestro. Pero no tenemos esta mentalidad de ganar dinero. Hay algunas que sí, pero en general, las profesionales que tenemos una profesión, hay algunas que tienen
sangre de empresarias y sangre de comerciales y tal, ¿no? Pero las que somos profesionales, especialistas en un tema, lo del dinero lo llevamos muy mal. Sí, Sí, creo que porque además este es tampoco... un tema que hay que trabajar muchísimo con las mujeres. Lo de piensa en qué vas a hacer cuando te jubiles es algo que no se hace porque se confía en que el Estado proveerá y no deberíamos confiar para nada en eso. No tenemos el control normalmente del dinero. Somos administradoras del dinero que nos dan, pero no sabemos exactamente qué está pasando con el dinero que no nos dan, que pertenece también al grupo familiar. Y luego las estadísticas dicen que tenemos un 20% más de supervivencia que los hombres, o sea que tenemos que Correcto. poder administrar Por lo eso, que por nos eso. queda después y no sabemos nada. Claro, en teoría viviremos muchos años después de la jubilación. ¿Y qué? ¿En qué condiciones, no? Si tú no te Exacto, lo has son trabajado muchos. bien durante todos estos años, a lo mejor por todo lo que has peleado, por todo lo que has trabajado, podrías haber ganado más, hacer unos ahorros, invertir no sé dónde, y no lo has hecho porque no tienes ni idea ni tienes la mentalidad. Es que eso es lo que pasa, es que no tenemos ni idea ni la mentalidad. Hay una inversionista, Ana Ratis, ella es australiana, mexicana, y ella me decía, en Australia, mi hermana, mi madre, todos invierten en cosas pequeñas, en lo que sea, invierten. Todas tenemos una mentalidad, las mujeres todas dependían de su papá, de su esposo, de su Correcto. hijo, no manejan sus finanzas, o sea, no saben manejar sus finanzas y exactamente, por ahí tenemos que empezar también a aprender. Porque al final es que el dinero, aunque nos parezca sucio, frívolo, todo lo que tú quieras, pero el dinero te da poder y sobre todo te da independencia. Te da libertad y una mujer tiene que hoy en día tener esta libertad, por supuesto, porque no es solo una libertad que te dé la ley, ¿no? La capacidad para divorciarte o para moverte donde tú quieras, no, para poder tener una libertad real tienes que tener tus propios recursos. Me parece súper interesante todo lo que nos has contado, Teresa, porque estamos hablando y me parece también todo como muy relacionado, porque tenemos que poder comunicar, hacernos visibles, administrar estos negocios que queremos tener, digamos, aprender todo lo que sea necesario sobre dinero para poder obtener nuestra libertad finalmente. Y todo esto partiendo de que tenemos que comunicar mucho mejor quiénes somos y no tener miedo a hacerlo para poder conseguir esas libertades. Correcto. Y además, relacionado con la comunicación, si te comunicas bien y estás segura con tu comunicación, puedes reivindicar, por ejemplo, un aumento de sueldo o un cargo superior o liderar otro proyecto o te puedes ir a una feria y ahí contactar con nuevos clientes. Es decir, que si tú tienes estas habilidades de comunicación, las manejas correctamente, tienes muchas más oportunidades y por eso también hay que entrenarlas y además en este registro empresarial, que no es el mismo registro que el que podemos tener en casa. Es que la idea aquí no es hablar como hombres, movernos como hombres, es tener diferentes registros para poder adecuarnos a cada situación y a cada interlocutor. Exactamente. Pues bueno, nos toca mucho, pero tenemos que trabajar en nosotras, cada una tiene que trabajar y como dices tú, organizarse, ¿no? Y bueno, de todo eso, en tu libro tienes todas esas herramientas, ¿no? Que ya está en México el libro, ¿no? Sí, ya está en México y bueno, sí, con una promoción bastante importante me están haciendo, sí. No sé qué éxito va a tener, pero de momento sí, va a estar en América Central a finales, bueno, me dijeron a finales de abril y llegará a Estados Unidos en mayo, en español, bueno, porque hay una comunidad latina importante.
qué bueno. Bueno, pues nada, no sé, algún mensaje final que tengas, Teresa. Bueno, quizá, mira, porque ahora se habla también mucho de que hablamos de personas, ¿no? No hablamos ni de hombres ni de mujeres y hablamos de personas. Y yo también estoy de acuerdo, evidentemente. Y al final de mi libro, precisamente lo digo, ojalá dentro de muy poco este libro sea innecesario. ¿Por qué? Porque estaremos hablando de personas líderes, independientemente de su sexo o del género, ¿no? Pero me parece que todavía en estos momentos es necesario dirigirnos en exclusiva a las mujeres. ¿Por qué? Pues porque todavía no hemos alcanzado esta igualdad real y también porque todavía tenemos muchas creencias que superar, muchos sesgos que eliminar y todavía nos faltan herramientas para movernos en igualdad de condiciones en la mayoría de las empresas, de los entornos profesionales. Y por eso reivindico los cursos, los libros, los podcasts y todos los materiales que sean necesarios para empoderar a las mujeres y para eliminar esta herencia que tanto nos lastra. Sí, pues bueno, nos toca trabajo, pero bueno, con toda la orientación que podemos conseguir y desarrollar todas estas habilidades lo podemos lograr. El tema es también que queramos hacerlo y que nos atrevamos, ¿no? Correcto. Bueno, Es yo importante. pienso que poco a poco vamos despertando, ¿no? Yo no sé, pero no sé vosotras, pero yo soy mucho más revolucionaria ahora que cuando tenía 25 años. ¿No? Sí, y también creo que las jóvenes también, bueno, por eso es tan necesario las referentes, ¿no? Y que cada vez mostremos más mujeres referentes, porque entonces las jóvenes también tienen otros modelos y se atreven también más, porque también nos estamos atreviendo más. Y yo pienso que eso es muy importante. También estamos haciendo un camino y labrando un camino para esas chicas que vienen atrás y que tengan que haya más igualdad, ¿no? Y lo que tú dices, que no sea necesario un libro como Imparables o un medio como Visionarios donde hablemos de mujeres referentes, claro, porque ya tienen todas las herramientas y saben y tienen todo el poder y todo el atrevimiento, ¿no? En seguir adelante. Bueno, pues nada, muchas gracias. Teresa, de verdad. Muchas gracias, Andrea. Muchísimas gracias. Por estar aquí. Y gracias, Andrea, y bueno, pues ya te vemos. Encantada, gracias, no, encantada de estar aquí escuchando lo que habla Teresa, que me encanta. Bueno, no son temas fáciles, ¿eh? Porque explicarlo, justificarlo, siempre hay alguien que... no por vosotras, pero cuando precisamente entiendo que hay mujeres que tengan miedo a hablar de determinados temas. El otro día publiqué sobre mansplaining. Bueno, hay que ver los comentarios de los hombres, oye. Pero se nota que es que ellos no lo sufren. Claro. Bueno, eso es lo que pasa también. Pero bueno, para eso estamos, para hablar también de eso y que también los hombres entiendan lo que pasa. Bueno. Sí, claro que sí. Bueno, hasta la próxima. Muchas gracias por la entrevista. Ya me pasaréis cuando lo tengáis. Gracias a ti, claro que sí. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. Teresa, chao. Adiós, chao, Andrea.